Con muchísimo gusto estamos recibiendo ya al profesor Pedro Isern, director ejecutivo de CESCOS, el Instituto CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Profesor, nos había quedado inconcluso el encuentro anterior, un tema importante, definitorio, decisivo para nuestro país. Permítame presentarlo como el largo, sinuoso y espinado camino al desarrollo de Uruguay. Pese a todo esto, un camino posible. Muy buenos días, profesor Isern. Le recibimos con mucho gusto. Muy buenos días, Daniel. Un gran gusto estar contigo nuevamente aquí. Efectivamente, Uruguay se encuentra ante esta posibilidad. Ningún otro país en la región y probablemente muy pocos en el mundo no desarrollado tienen la real posibilidad de pensar alcanzar el desarrollo dentro de 20 o 25 años. Es un camino difícil pero posible. Dijimos la semana pasada que para que se consolide ese narrow corridor, ese sendero estrecho, que se denomina el libro de dos grandes, un gran historiador economista como Daron Acemoglu y un cientista político que se llama John Robinson, un libro reciente que toca el tema de esa combinación entre un Estado eficiente y un mercado y una sociedad civil bien articulada para controlar a ese Estado. En el camino a la defensa de la libertad, lo dicen Acemoglu, y nosotros incorporamos el concepto del sendero estrecho, del narrow corridor, como aquella posibilidad de, modernizando el estado de bienestar uruguayo desde una sociedad civil vital, desde esta coalición de gobierno que tiene desde su cabeza un pensamiento liberal, esa combinación entre una coalición liberal y un Estado socialdemócrata con un estado de bienestar que se modernice como una combinación posible, decía, para alcanzar el desarrollo. Entonces, para que se consolide este sendero estrecho se necesita del estado de bienestar, pero no de este estado de bienestar, ¿no? Hay una cuadratura del círculo que la actual administración se encuentra en condiciones de comenzar a articular, ¿no? Sin embargo, es apenas un eslabón en la construcción de un camino de al menos 5 administraciones, ¿no? Al menos 4, pero también 5 administraciones de 5 años cada una sucesivas que probablemente sean de distinto signo político e ideológico. Es uno de los mayores desafíos de la historia de este país, es un desafío difícil pero posible. Entonces, luego, enumeremos un conjunto de restricciones. Comencemos a lo mejor por lo obvio, pero que es importante remarcar. En todo estado de bienestar hay determinados aspectos que deben ser reformados si es políticamente posible hacerlo. Hay aspectos que deben ser reformados, pero no es políticamente posible hacerlo, al menos en corto plazo. Hay aspectos que no deben ser reformados y no es posible, y consecuentemente no es necesario hacerlo. Y cuarto y último, hay aspectos que no deben ser reformados y sería eventualmente posible hacerlo. Entonces hay 2 restricciones relevantes: lo que no es necesario reformar y lo que no es posible. Luego es importante evitar involucrarse en aquello que es posible pero innecesario, y en aquello que es necesario, pero al menos temporariamente no posible, para entonces involucrarnos en dónde, posicionarnos en aquel lugar donde es posible y necesario, ¿no? Paso seguido, el sinuoso, el narrow camino al desarrollo debe evitar una trampa políticamente atractiva, ¿no? Embarcarse en reformar aquello que es posible pero no necesario, ¿no? El timing parece aquí central, ya que hay actores relevantes que eventualmente buscarán tentar al posible reformador por aquel camino, es decir, por el camino posible pero no necesario, o al menos no imprescindible en el corto o mediano plazo, mientras se coaligan actores de grupos de interés, que podemos sospechar cuáles son aquí, mientras se coaligan para evitar un intento de reforma de aquello que es posible e imprescindible, ¿no? Entonces, regresando a Acemoglu y Robinson, a este sendero estrecho, este del narrow corridor, puede repensarse como marco conceptual este libro para la socialdemocracia reciente, ¿no? El estado de bienestar escandinavo, por ejemplo, es aquel ámbito estatal concebido tácita o espontáneamente desde la sociedad civil, ¿no? Es decir, el estado de bienestar escandinavo ha alcanzado una eficiencia y estabilidad que descansa en una colaboración inédita entre la sociedad civil de abajo que controla y un Estado eficiente desde arriba que actúa
pensando no desde la artificialidad de la burocracia estatal, sino desde la universalidad, ¿no? Ello hace que sea difícil comprender por unos y otros las razones del suceso del problema de estas sociedades prósperas. Esto es un punto bien interesante. ¿Por qué han capturado esta cuadratura del círculo estos prósperos países escandinavos? Y bueno, por un lado, para los liberales clásicos y libertarios, no es posible defender la sociedad abierta allí, en Escandinavia, porque no hay un aparato estatal, porque hay un aparato estatal omnipresente que define las reglas, coarta las libertades, coartaría determinadas libertades. Para el socialismo clásico, en cambio, la prosperidad escandinava descansa principalmente en una sistemática y amplia intervención estatal. Y en verdad ninguna de las dos perspectivas es totalmente rigurosa. El aparato burocrático del estado de bienestar ha sido allí, en distintos países escandinavos, eficiente precisamente porque fue concebido desde abajo hacia arriba. Es decir, la sociedad civil, el mercado demanda igualdad. Es muy interesante esto. La sociedad, desde una concepción más puramente crematística o económica, el mercado ha demandado una política pública basada en la intervención amplia de este aparato estatal en la economía. Pero por eso funciona, por eso es eficiente, porque se ha demandado de abajo hacia arriba. Entonces, este estado de bienestar es una parte central de este camino estrecho, del narrow corridor de las naciones exitosas. Combina una solución Pareto óptima al malestar que recorre algunas sociedades en tanto es una política estatal, es cierto, es decir, de arriba hacia abajo, pero es una construcción de la sociedad civil en tanto surge esa demanda de igualdad, esa demanda de un Estado activo pero eficiente de abajo hacia arriba. La sociedad civil controla de abajo hacia arriba. Desde el marco que nos proveen entonces estos autores, Acemoglu y Robinson, que tanto he mencionado, la pregunta reciente no es si el estado de bienestar es la explicación para el suceso de las sociedades prósperas. La pregunta es si el estado de bienestar surgió en las naciones exitosas, en las naciones eficientes, como una demanda de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y ahí podemos pensar en clave de perspectiva comparada de este posible camino uruguayo. Si analizamos los estados de bienestar más exitosos, definiendo exitosos como la combinación de eficiencia económica y respeto a los derechos individuales, encontramos a estos países escandinavos. Y entonces, ¿por qué es eficiente, repetimos, en Escandinavia? ¿Por qué es relativamente eficiente en Uruguay? ¿Por qué es ineficiente en Argentina? ¿Y por qué es mafioso en Venezuela? Y bueno, porque en Escandinavia su articulación, repetimos, se hizo desde arriba hacia abajo, pero porque hubo para ello primero esta demanda, en parte espontánea, de abajo hacia arriba. Mientras que en las otras experiencias la sociedad civil estuvo crecientemente distanciada como para ejercer el control, y esta es la gran oportunidad uruguaya, ¿no? ¿Cuál es el camino uruguayo al desarrollo? Uno que busque desplazar a este estado de bienestar ballista, uno que se base solamente en este estado de bienestar ballista, y bueno, parece evidente que el camino uruguayo al desarrollo descansa en un proceso que llevará 25 años donde ambas perspectivas deberán concatenarse. Es difícil, es complejo, pero es posible. Probablemente sea la única experiencia de la región donde eso decididamente difícil es, sin embargo, posible. Bien. Profesor, mientras escuchaba estaba pensando, qué lástima que no existan más ámbitos donde poder esgrimir ideas en combate de pensamiento, de propuestas, de estrategias. Estoy pensando y me vienen en tropel a la cabeza nombres como el del doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, que ha dicho expresamente que, bueno, él está en la arena política para discutir de los grandes temas. Recuerdo, por ejemplo, a Eleuterio Fernández Huidobro, que era un hombre de izquierda que también planteaba temas estratégicos. En estos días, cuando escuchábamos al presidente actual, Lacalle Pou, también, en los hechos, dejó sobre la mesa algunos temas profundos. Ahora, qué lástima que lo urgente nos devore y que no podamos hablar de esto, que es lo importante y lo que define el rumbo. Y si tenemos rumbo, tenemos mística, tenemos ganas, tenemos estímulo. Me parece que no es tan complicado entenderlo. Yo no sé si en el abrevadero de ideas hay frescura o no, pero qué bueno que
podamos hablar de esto, profesor, ¿no? Sí, yo creo que es un muy buen punto, Daniel, pero sin embargo creo que conviven ambas situaciones. Es cierto, bueno, que todas las sociedades en algún punto discuten muchas veces lo urgente por sobre lo importante, pero paralelamente tú mencionas a Sanguinetti, a Fernández y Huidobro hacia personas de la actual administración. Es cierto que hay muchas cosas urgentes que se están discutiendo y tienen preeminencia, pero también está surgiendo este ámbito, este espacio para debatir esta fascinante posibilidad que se abre a esta sociedad y que, reitero, por ejemplo, mirando al otro lado del río, donde lo urgente es todo, donde lo urgente es más del 100%, porque es una coyuntura tan problemática que devora todo, que devora la total ausencia de consensos que uno ve, por ejemplo, en perspectiva comparada con Argentina. En cambio, de este lado del río es cierto que hay aspectos de la discusión que tienen que ver con la coyuntura y que tienen que ver con lo urgente, pero sin embargo, paralelamente está surgiendo este tipo de debate que, una vez asentado determinados consensos, y esta última transición, ¿no?, de 15 años del gobierno de un signo político hasta esta alternancia es hacia una coalición de otro signo político, es probablemente un paso inicial para, después de esta última transición, en definitiva, nunca antes el Frente Amplio fue oposición después de ser. Clarísimo. Profesor, ¿me escucha? ¿Aló? Bueno, tenemos alguna dificultad. Se nos interrumpió. Profesor, ¿me escucha? Bueno, ya estábamos prácticamente en la despedida. Vamos a ver si podemos recuperar para la despedida con el profesor Pedro Iser. Comentarles que hoy precisamente, hoy jueves, a la hora 14, se llevará a cabo la cuarta y última mesa redonda del ciclo El Futuro y Reforma de la Universidad, coorganizada por el Instituto Sescos, con la Universidad Francisco Marroquín, sede Madrid, y el Instituto Juan de Mariana. En esta oportunidad, el tema de discusión será reflexiones sobre el futuro y reforma de la universidad. Disertarán Alex Chafuen, Managing Director Action Institute, y Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín y presidente del Instituto Juan de Mariana. La transmisión va a ser vía Facebook Live de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Pueden inscribirse quienes deseen participar de esta mesa redonda sobre el futuro de la universidad. Pueden inscribirse también en Center Sescos, centro en inglés, centersescos@gmail.com. Reitero, esto va a ser hoy jueves a la hora 14, cerrando esta importante actividad que desarrolla el Instituto Sescos. Nos vamos de esta comunicación con el profesor Pedro Iser. Se nos dificulta restablecer la comunicación. Ya estábamos sobre el final. El agradecimiento al director ejecutivo del Instituto Sescos, profesor Pedro Iser, por esta presencia, como todos los jueves, en Otras Palabras, primera edición.